Buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal Fundación del Dr. Ser Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. En esta ocasión, hemos querido programar un tema relacionado con el autoconocimiento, ya que modela al sujeto al plasmar la forma del nuevo yo ideal. Debemos saber de la imaginación creativa porque es el órgano creador que da una indicación del sentido de la creatividad humana. Su conocimiento es indispensable para la ascensión espiritual, permitiendo realizar nuestro potencial de cambio y crear un nuevo destino o yo ideal. Además, es la más alta facultad de la mente humana. Es la facultad que como poder mágico creador plasma el pensamiento en el ser o realidad. Es por ello que el tema de hoy se titula Imaginación creadora. Para ello tenemos a nuestro invitado, el doctor Gustavo Ruiz Pereira, ingeniero forestal, maestrías en conservación, en ecología social, maestría y doctorado en filosofía por la Universidad de Yale. El doctor Gustavo Ruiz es de nacionalidad peruana y es miembro de la Gran Fraternidad Universal desde 1968. Con respecto al tema del día de hoy, la imaginación creativa es un poder mágico creador y el órgano creador que funciona como intermediaria mágica entre el pensamiento y el ser. Permite la encarnación del pensamiento en la imagen y produce el espíritu en formas y colores, poniendo algo real en el ser. Esta capacidad distinta de la fantasía se utiliza para crear un nuevo yo o destino. Acerca de esto nos dice el doctor Renaud de la Ferrier, la imaginación creadora se aborda en las fuentes principalmente a través de la distinción entre las facultades mentales que conducen a la verdadera iniciación y aquellas que derivan en ilusión, fantasía o un conocimiento subjetivo e incontrolado. El verdadero iniciado o maestro se distingue por su enfoque en la realidad superior, apartándose de las falsas manifestaciones y la fantasía. Y pues es la intención de estas prácticas, plantear, como lo comenta el doctor Renaud de la Ferrier, la unión de una técnica concreta, la tesis, como elemento científico, con un tema filosófico bien apoyado, la antítesis, daría una síntesis psicológica como método válido para todo el mundo. Sin embargo, si bien el sistema psicofisiológico nuevo puede llevar a la gente a una reacción evolutiva hacia un nuevo ideal, no es menos cierto que estos grados de la teoría de la síntesis conducen a un punto de aplicación personal, la matesis, donde el profano tendrá que documentarse en las cuestiones iniciáticas. Doctor Gustavo Ruiz, bienvenido a Estudio. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Priscila. Muy interesante las palabras iniciales en la presentación sobre el tema, porque sí, justamente ahí se evidencia ya las diversas facetas que tiene el tema de la imaginación y también el alto nivel, ¿no? en los procesos mentales o de la psique humana. Y eso en relación con los procesos de transformación, de autotransformación y también en los procesos de iniciación que recogen justamente o que han sido recogidos. Carl Jung es uno de los exponentes más destacados en ese campo, además de otros autores como los de Oriente, en particularmente Ibn Arabi, que es uno de los maestros del sufismo y que en este caso vamos a tratar de presentar comenzando desde la parte propiamente conceptual, ¿no? Para afirmar ciertos conceptos o cierta teoría de base, y después entraremos ya a propiamente la imaginación creadora, ¿no? Y sus diferentes matices, ¿no? Tanto también como a la aplicación misma, y llegaremos a ciertas conclusiones después de haber tocado el tema. La imaginación es un tema que, digamos, como concepto lo hemos manejado o se maneja m- muy usualmente. Sin embargo, el tema de la imaginación creadora ha recibido muy poca atención en la modernidad y en gran medida debido a que se trata de algo intangible, ¿no? Que no es material. Razón más que suficiente para ser desestimada en el campo de la ciencia.
ya que excede sus limitados alcances para ser sujeto de medición y cuantificación. Sin embargo, periodos como el Renacimiento y la Ilustración le dieron gran realce, particularmente en el campo del arte. Como lo indica Théodule Ribot en su obra La imaginación creadora, dice, la psicología contemporánea ha estudiado con tanto entusiasmo como éxito la imaginación puramente reproductiva. Por el contrario, el estudio de la imaginación creadora o constructiva se ha olvidado casi en absoluto. La imaginación reproductiva, solo para aclarar el término, es la facultad mental de evocar imágenes a partir de recuerdos, de experiencias y sensaciones pasadas, ¿no? Mientras que la imaginación creadora tiene una condición muy superior y más elevada, como lo vamos a ver. Ahora, una presentación que intente hacer justicia al tema de la imaginación exige trascender los límites del dominio científico, por lo que he hecho uso para esta conferencia de materiales provenientes de eminencias de los campos de la filosofía, la psicología profunda, la religión, el arte y el misticismo. Si intentara resumir en una frase el sentido de esta conferencia, sería hacer visible lo invisible, ya que de eso se trata justamente la imaginación. Comenzaré con un gráfico que sintetiza el proceso de conocimiento. Todo surge de un principio inteligente, ¿no? Que en la Grecia clásica se denominó nous, ¿no? Nous significa en griego mente o inteligencia y es el principio vitalizador y organizador del universo. Mediante el logos lo ordena, le da propósito y dirección al universo, ¿no? Solo para hacer una breve referencia aquí, esto está asociado con lo que en la primera epístola de Juan dice, en el principio era el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, ¿no? El verbo es el logos, la razón. Y nos puede ser entendido en el sentido de ese Dios, ¿no? Pero he preferido acá usar un término más neutro, ¿no? Pero que da a entender justamente esa causa de causas, ese motor inicial, como también se le llamaba en el periodo helénico, ¿no? O también el principio inteligente, ¿no? Del el cual estamos haciendo referencia ahora. El campo de acción, podríamos decir así, de este eh, nous es el noumeno, ¿no? Este nómeno tiene como un producto imaginal, ¿no? O sea, en la imaginación de su acción. Y esas son las formas o ideas. Las formas o ideas, desde el sentido que le dio Platón, ¿no? Del mundo ideal, hablaba él justamente por las ideas, ¿no? Que son el modelo o arquetipo de las cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la forma perro. Cuando en un concurso canino están las diferentes razas y digamos Cocker Spaniel o un labrador, ¿no? Dálmatas. Si se trata de los dálmatas, el juez tiene en su mente ese patrón ideal del dálmata.
¿no? Y con referencia a ese patrón ideal es que va a evaluar a todos los ejemplares que están participando en ese concurso. Entonces, esta forma o idea es un concepto muy importante para todo lo que vamos a ver en adelante y que, como digo, son el modelo o el arquetipo de las cosas. Según el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, Dios es la imagen primigenia. O sea, en ese mundo ideal, ¿no? Es esa imagen primigenia. Y las formas son las verdades espirituales, lo que San Agustín llamaba las ideas originarias. Y todas las cosas del mundo material han sido creadas a partir de las formas. Las formas o ideas pues constituyen la esencia de los objetos de conocimiento. Y ahora vamos a ver. Del noumeno surgen los fenómenos del cosmos. Así como noumeno viene de nous, fenómeno viene de faino, que significa aparecer. Es lo que aparece en el mundo de la materia. Por eso está ahí ese rectángulo, ¿no? Que está haciendo ver el espacio-tiempo de la línea superior de ese rectángulo punteada hacia arriba, es lo que llamaríamos el plano divino. Y tenemos que considerar que por encima del espacio-tiempo no hay sino la unidad, e incluso más allá de la unidad es lo que representa la nada, el cero, ¿no? Pero no entremos a ese dominio, quedemos simplemente en este proceso de manifestación física, porque hay manifestación en el plano divino y hay manifestación ya en el dominio de la naturaleza propiamente. Estos fenómenos del cosmos, nosotros queremos conocerlos y para eso utilizamos los sentidos, los 5 sentidos, y esto es lo que constituye la esfera de la sensibilidad, que nos permite captar los fenómenos del cosmos, pero hasta cierto punto, hasta cierto nivel, no completamente, ¿no? Es con la psique o por medio de la psique, la mente, que hace posible el pensar que vamos a terminar o podemos terminar de completar ese conocimiento, ¿no? De lo que son los objetos de conocimiento, los fenómenos del cosmos. Este pensar se da en varios niveles. En primer lugar, la razón inferior nos permite conocer mentalmente ciertos aspectos, ciertas características, ciertos elementos de los objetos de conocimiento. Pero también tenemos la razón superior. La razón superior es la razón reflexiva, pero en su mayor nivel, ¿no? Ahí tenemos el pensamiento crítico y también el pensamiento creativo. Y por último, tenemos la intuición, que es, como dice el sabio francés Serrenot, la intuición es la que nos permite penetrar el principio. La intuición es el conocimiento directo de las verdades espirituales. La intuición es conocimiento espontáneo, directo y verdadero. ¿Mm? Eso es muy importante. Todo esto constituye el dominio del conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son los procesos y cuáles elementos intervienen? Por supuesto, de una manera muy sintética, resumida, ¿no? En este gráfico para no generar mayor complicación. Y en paralelo tenemos al elemento que es justamente el del que vamos a tratar ahora con mayor detalle en esta conferencia, la imaginación. Y la imaginación está asociada de alguna manera con la fantasía.
Sin embargo, la fantasía no es propiamente, ¿no? Imaginación. Esto lo vamos a aclarar después. Y también tenemos la imaginación creadora, que es el tema central, ¿no?, de esta presentación, y que como pueden ver ya corresponde o es la imaginación que nos permite entrar a ese dominio superior, ¿no?, que hemos explicado anteriormente. Ahora, aclaremos mejor estos dos conceptos de imaginación y fantasía. Lo que los latinos llamaban imaginación, los griegos llamaban fantasía. La palabra griega fantasía significa aparición, mostrarse o manifestarse, ¿no? Y fantasía deriva de faos, que significa luz, siendo la luz pues la que hace posible la visión. Y esta luz no solamente en el sentido de la luz física, sino también de la luz que hace posible el conocimiento. Podríamos decir así, la inteligencia, ¿no?, que nos hace posible esa visión incluso superior. Los productos de la fantasía eran los fantasmata, así se decía en griego, es decir, apariencias. Y apariencias en el sentido de algo que parece ser o también en el sentido de algo que aparece, ¿no? Ya con Aristóteles cambia este concepto de fantasmata a imago, ¿no?, en el sentido de imagen mental. Y en consecuencia a la actividad se la denomina imaginación. La imaginación es la capacidad cognitiva, la que posibilita que conozcamos, ¿no? Es la capacidad cognitiva de generar representaciones mentales en potencia actualizables. Esas imágenes mentales en potencias o esas representaciones mentales son las imágenes. Pero ahí debo aclarar justamente que se está hablando de representaciones mentales en potencia actualizables, ¿no? Ahí hay dos conceptos, potencia y acto, que quisiera esclarecer. Potencia es aquello que tiene capacidad de llegar a ser acto. Por ejemplo, una semilla de palmera, podríamos decir que tiene una palmera en potencia. Cuando esa semilla desarrolla ese potencial, llega a ser acto, es decir, llega a ser eso que está en potencia, se le da actualidad y termina siendo una palmera. Ahora, la imaginación tiene un elemento motor que conduce a su manifestación exterior y proyección. Si asociamos con la imaginación creadora o creativa, ahí está implícito esa dinámica, es el elemento motor que está en la imaginación. Y por eso la imaginación tiene lo que se denomina un poder mágico, de no solo encarnar el pensamiento, sino también de vehiculizar la voluntad. Esto lo vamos a aclarar incluso un poco más adelante, pero por lo menos quería presentar esta concepción inicial. El analista James Hillman considera a la imaginación como el lenguaje del alma. Hay dos tipos de imaginación. La imaginación creadora, según Henri Corbin en francés o Henri Corbin en español, en su obra La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, dice que es una potencia mediadora entre el pensamiento y el ser. El sabio francés Sir Reynaud
Cuando aborda el tema de la imaginación en sus propósitos psicológicos, prácticamente todo el texto de lo que él presenta es una referencia a lo que indica Henri Corbin en esta obra, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi. Ibn Arabi es un místico sufí y realmente este libro es muy recomendable, ¿no? Leerlo o consultarlo. La imaginación creadora es la facultad del alma capaz de crear representaciones mentales de sucesos que no acontecieron o de objetos que no existen. Por eso, esta expresión de entre que la imaginación es una potencia mediadora entre el pensamiento y el ser. ¿Recuerdan en el gráfico anterior, ¿no? Cuando veíamos esa inteligencia o ese principio inteligente, de acuerdo con Aristóteles, dice, Dios es pensar. Ese principio inteligente, pensante, ¿no? Imagina y después crea. Es lo mismo que pasa en las personas, ¿no? Mediante nuestro pensamiento, imaginamos y también somos capaces de crear. Aquí estoy tratando de aterrizar un poco, ¿no? Estas definiciones que a veces no están suficientemente claras, pero que conviene tener bastante presente. Según Théodule Ribot, en su libro La imaginación creadora, dice que es la que nos permite crear representaciones mentales y darles forma sensible, siendo una capacidad que vincula el pensamiento con la experiencia. Esta es una forma similar, ¿no?, a la que expresa también Corbán. Y la imaginación reproductiva, ¿no?, de la que también hicimos una breve mención. Esta imaginación reproductiva es la facultad mental humana de evocar imágenes mentales a partir de registros en la memoria. Esta no implica la creación de elementos originales a diferencia de la imaginación creadora. Y ahora veamos el concepto fantasía. Ya hemos visto el de imaginación. Corbán advierte, como ya lo observaba Paracelso, a diferencia de la imaginatio, en latín, la imaginatio vera o la verdadera imaginación, la fantasía es un juego del pensamiento sin fundamento en la naturaleza, nada más que la piedra angular de los locos. Entonces, diríamos que la imaginación está al servicio de la razón. La fantasía es más especulativa y trabaja con productos subjetivos de la mente. Ahora, esto hay que tomarlo con cierto cuidado porque ciertos autores, incluso de la antigüedad clásica, ¿no?, no distinguen propiamente o no distinguen con tanta definición lo que sí cobró mucho más fuerza ya después del medioevo o de la media, en que ya se establece esta distinción con mucho mayor fuerza. Incluso ya en la edad moderna se adopta con mucho mayor definición el concepto de imaginación. Vamos a ver ahora ciertos elementos y mecanismos cognitivos que son parte de la entidad humana. Es decir, ¿con qué contamos nosotros como seres humanos para conocer? La mayor parte de las tradiciones de la antigüedad coinciden o concuerdan en que tenemos un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Descartes, en su obra Discurso del Método, decía que es el alma la que ve y no el cuerpo. Y las razones con que justificaba su respuesta no eran de orden metafísico,
sino una constatación empírica, o sea, real, material. Se puede observar, decía él, que cuando el alma está extasiada o distraída por una fuerte contemplación, todo el cuerpo permanece insensible, incluso cuando está siendo tocado por algunos objetos. Esto ha sido también motivo de algunas pruebas. E incluso hay algunos videos donde se ve que se le dice a algunas personas: concéntrese en ver cuántos pases están haciendo estos jugadores de básquetbol. Y resulta que pasa por ahí un gorila o una persona disfrazada de gorila, ¿no? Y cuando les preguntan después, ¿vieron al gorila? Le dice que no lo han visto al gorila, ¿no? Entonces eso hace ver justamente o comprueba, verifica lo que afirmaba Descartes ya mucho tiempo atrás. Dice, esto significa que si el alma no dirige su atención al órgano de los sentidos que está siendo afectado sensorialmente, no se produce percepción alguna. Y la afirmación que hace Descartes es digna de tomar en cuenta, ya que en esa misma obra él desarrolló su estudio sobre la dióptica, que es el arte de ver. Complementariamente diré que Platón, eh, respecto al alma, en su obra Timeo, donde él prácticamente presenta su cosmovisión y también la cosmogénesis, de cómo se generó el cosmos, él habla de el alma con tres partes, diríamos así, o tres tipos de alma, que tal vez lo mejor son atributos o funciones del alma, ¿no? Pero él llamaba al alma inferior, alma concupiscible o apetitiva, la irascible o fogosa, que está relacionada con el pensamiento y la voluntad, y la racional, que es la más elevada, pero que ahora vamos a distinguir también a continuación. Pero entonces, aparte del cuerpo físico, que es el cuerpo material, el que tenemos en común con el reino mineral y que es el que se desintegra y se convierte en minerales cuando morimos, tenemos también el cuerpo etérico o cuerpo vital, que es el que canaliza la energía, es como el arquitecto del cuerpo físico, es el que permanece con el cuerpo físico cuando dormimos o cuando estamos en coma, como se dice, está vegetal la persona porque no hay conciencia. La conciencia es la que la da el cuerpo astral y que tenemos en común con los animales, ¿no? El cuerpo físico con los minerales, cuerpo etérico o vital con los vegetales y cuerpo astral con los animales. Y después tenemos el cuerpo mental, con un mental inferior y un mental superior. Aquí quisiera hacer una precisión entre alma y mente, ¿no? Mente se usa en el lenguaje común para referirse a los aspectos del funcionamiento psíquico que son conscientes. Pero según Carl Jung, incluye también lo inconsciente. Ahora, esa parte, por decir así, o ese aspecto del alma, ¿no?, que se ocupa de los tres cuerpos inferiores, es el alma sensible, que Platón llamaba concupiscible o apetitiva, o alma sensitiva, como también la llama Rudolf Steiner. Tenemos el alma intelectual. Estoy utilizando la terminología de Serrano. En este caso, Rudolf Steiner le llama el alma racional al alma intelectual y el alma espiritual a la que Rudolf Steiner llama el alma consciente, ¿no? Entonces, el alma intelectual tiene que ver con lo racional, reflexivo, el cuerpo mental, y mientras que el alma espiritual es como la conexión, el vínculo con el espíritu. Podría decirse que es casi una con el espíritu. El alma espiritual es lo que constituye nuestra esencia.
la forma o idea platónica, ¿no? En el caso humano, la constituye el alma espiritual. Es la que sabe quiénes somos y la que sabe lo que debemos ser y hacer. Pero desafortunadamente esta ha sido desplazada, se la ha obviado, por último se la ha ignorado en función de darle atención a la mente. Sin embargo, la mente es la loquita de la casa. Como bien lo señala Patanjali en sus primeros aforismos sobre el yoga, donde él dice que yoga es la estabilidad de la mente. Es decir, tenemos que lograr aquietar la mente. De eso se trata todo. O sea, todo el yoga se orienta a aquietar la mente, sea la respiración, las posturas, el karma yoga, cualquier cosa es aquietar la mente, estabilizar la mente. Y eso nos permite percibir, captar, sentir, escuchar el alma. Y esa es justamente el canal del puente hacia el dominio espiritual. Aquí tenemos un elemento que, como lo puse en el gráfico anterior, la intuición, el mental superior, la razón. Hay razón reflexiva, que podríamos decir así, es parte del mental superior, ¿no? Bueno, es parte también del mental inferior, pero en diferente grado. Pero hay la intuición que es la suprema razón. O sea, razón no es solamente reflexiva. La suprema razón, así dice ese reino, es la intuición, ¿no? Y la intuición no es la corazonada, no es el que creo que, lo que me parece, siento que, no. La intuición es, como digo, conocimiento espontáneo, directo y verdadero. O sea, la intuición no se equivoca. Esta intuición, como digo, es la que nos permite justamente penetrar este dominio, ¿no?, del espíritu. Y aquí hago la aclaración. Descartes dice, aquello que piensa es espíritu. O sea, no solamente lo reduce al pensamiento humano, ¿no? Por eso es que Aristóteles llama que Dios es el pensamiento que se piensa a sí mismo. Entonces, tanto el ser humano como Dios piensan. O sea, son seres inteligentes, de diferente grado, claro que sí, pero son seres inteligentes que piensan e imaginan y crean. Aquí vamos a ver en este gráfico la estructura de la psique humana, ¿no?, según Carl Jung. Hay que diferenciar en primer lugar el nivel de la conciencia, que es ese semicírculo superior, porque Jung afirma, ¿no? Y él dice, por sí que entiendo la totalidad de todos los procesos psíquicos, tanto conscientes como inconscientes. Entonces, aquí tenemos la conciencia y debajo el inconsciente, tanto la franja del inconsciente personal como del inconsciente colectivo. El inconsciente personal es esta capa superficial del inconsciente y descansa sobre la otra más profunda que ya no procede de la experiencia personal, ni tampoco constituye una adquisición propia, sino que es innata, ¿no? El inconsciente colectivo lo traemos todos y es igual en todos, ¿no? Y esta tiene contenidos que, como digo, son iguales en todas las personas y que, según Carl Jung, el inconsciente colectivo estaba conformado por el conjunto de lo que él llamaba las imágenes forma, las imágenes primordiales, y que posteriormente en su obra él denominó arquetipos. Aquí también está de por medio el ego, ¿no? El ego, según Jung, es el centro de la conciencia.
responsable de nuestra identidad personal. Es con lo que nosotros nos identificamos. Y está ahí entre el límite entre la conciencia y el inconsciente. Y él es el que filtra, ¿no? O sea, prácticamente el ego genera la mente, ¿no? Y ese ego es el que determina que aquello que no le agrada, no le satisface, lo inquieta, le genera ansiedad, lo pasa al inconsciente personal. No lo deja pasar a la conciencia. O sea, nosotros estamos permanentemente filtrando la información que nos llega, ¿no? Y según estudios de neurociencia, de 4.000 millones de bits de información por segundo, solo 2.000 llegan a la conciencia, ¿no? Eso nos da una buena idea de la importancia que tiene atender a lo que Carl Jung nos lleva a reflexión con relación al inconsciente. Aquí está la sombra, que es lo que ocultamos, lo que no queremos reconocer de nosotros mismos, con el componente del ánimos y el ánimos la parte masculina en la mujer y el ánima la parte femenina en el hombre. Y porque hemos perdido todo eso, desestimado todo eso, obviado o ignorado todos esos elementos inconscientes, lo que somos es la persona que está en el plano consciente. Lamentablemente, la persona conscientemente puede hacer ciertos propósitos, pero si no tiene el control y el conocimiento, el inconsciente la va a sabotear. Eso es importante tenerlo en consideración. Y por último, el self, lo que se llama el sí mismo o el ser nuestro, y que Jung llamó la imagen de Dios o el Dios dentro de nosotros. Y ahí está pintado en blanco con esas líneas amarillas porque en realidad no es esa parte blanca, sino es lo que hace posible este efecto que voy a eh, dar ahora a esta imagen, ¿no? Que cuando lo realizamos en su totalidad, o sea, cuando el inconsciente colectivo lo realizamos en plenitud, nos convertimos en esos seres universales, alcanzamos esa condición del ser o la conciencia universal y nos hacemos uno con todo lo que existe. Ahora, un elemento fundamental para la imaginación es la percepción. La conciencia humana dispone de dos maneras de representarse o de representar. Representar es porque hace una representación de algo, en este caso de todo lo que hay en el mundo. O en todo caso representarse porque se lo presenta a sí misma. Y esto es lo que se denomina percepción. La primera es la percepción directa y es la percepción por medio de los sentidos. En la directa, los objetos se presentan materialmente ante el espíritu, ante el ser pensante, y son captados por los sentidos. Por ejemplo, la observación de una manzana. Cuando digo que los objetos se presentan materialmente ante el espíritu, como hemos dicho en la lámina anterior, Descartes incluso dice, soy un ser pensante o soy un espíritu que piensa. Eso es lo que él señala en Meditaciones Metafísicas, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces este concepto de espíritu es un concepto muy etérico, lo asocian con la palomita del Espíritu Santo, pero no, todo aquello que piensa es espíritu. Y la percepción indirecta, que es la percepción sin objetos sensibles, ¿no? Que tengamos nosotros o que se nos estén presentando. Por ejemplo, si imaginamos la superficie de Marte sin ningún elemento, simplemente podemos imaginarlo. Y esto nos hace crear una imagen. Ahora, la mente dispone de distintas gradaciones de la imagen, de la que intenta hacer una copia fiel del objeto sensible que quiere reproducir, hasta
la que es representación de algo inefable. Inefable significa inexpresable. Y aquí voy a precisar un par de conceptos que vamos a ver un poco después, pero que ahora es oportuno. Signo, que tiene un significado específico o limitado. Eso es un signo. Por ejemplo, una señal de tránsito, ¿no? En este caso está prohibido voltear en U. Este es un signo. Hasta ahí llega toda su significado. En el caso del símbolo, el símbolo tiene un significado más amplio, abstracto e ilimitado, ¿no? Por ejemplo, un mandala tibetano, que puede servirnos para muchísimas y muy profundas investigaciones o meditaciones. El símbolo hace posible la unión, es mediador, ¿no? Lo que se evidencia en su etimología incluso, ¿no? Según Godet, el símbolo es lo infinito en lo finito, lo que remite a un significado invisible, ¿no? En griego significa lo que reúne, la unión de signo y significado. En alemán, Sinnbild implica unificación. Sinn es el sentido y Bild la imagen, que en este caso son integrados. En términos aristotélicos, sería la facultad de conservar juntos y que se traduce como unión. Esto nos lleva a tratar con un poco más de detalle el tema de la percepción. Percepción proviene del latín perceptio, compuesta de el prefijo per, que significa por completo, el verbo capere, que significa capturar, y el sufijo tio, que es acción y efecto. Por lo tanto, sería percepción, la acción y efecto de capturar por completo las cosas. La percepción, para dar una definición general, es una capacidad cognitiva que nos posibilita conocer, como lo he dicho, y que nos permite recibir, procesar, interpretar y asimilar consciente o inconscientemente la información, así como la creatividad en su más alto nivel. Ahora voy a, con este gráfico y algunos conceptos adicionales, tratar de explicar un poquito los niveles de la percepción, ¿no? Empezamos por la percepción sensorial, a continuación la percepción emocional, la percepción mental y la percepción imaginal. Lo que pasa es que percepción normalmente es asociada a lo sensorial, ¿no? A la percepción sensorial, pero tiene diferentes niveles. Por ejemplo, hay varios autores que por lo menos lo consideran de esta manera. La percepción sensorial se basa en los estímulos físicos que son procesados por los sentidos y que nos permite las sensaciones, ¿no? Mientras que la percepción emocional trabaja con los estímulos emocionales mediante el cerebro reptiliano y el sistema límbico y va a dar como producto las emociones y los sentimientos. Brevemente distingo, las emociones son en el momento, en el instante en que ocurre algo, ¿no? Sentimiento podríamos decir que es la forma en que se almacena las emociones o en que se almacenan las emociones, ¿no? Y así es como las vamos a recordar. La percepción mental trabaja con los estímulos intelectuales mediante la neocorteza, la parte pensante del cerebro, y nos permite trabajar con los conceptos y las ideas, ¿no? Mientras que ya en su más alto nivel, la percepción imaginal trabaja con estímulos espirituales o inmateriales, podríamos decir así. El órgano que utilizamos es el corazón espiritual y nos permite justamente procesar las imágenes arquetípicas. Ahora voy a ampliar un poquito lo que señalé antes cuando mencioné el tema del símbolo. El pensamiento simbólico.
Esta es la portada en la imagen que está en la parte superior derecha del libro de Carl Jung, ¿no? El hombre y sus símbolos. Es un libro muy interesante, ¿no? También muy recomendable. Jung afirma que el símbolo nos lleva más allá del entendimiento humano. Tiene un aspecto inconsciente que nunca es definido con precisión, es inexplicable e incomprensible. Para Jung, el símbolo posee la cualidad de los mundos consciente e inconsciente. Según Jung también, el conflicto es inherente a la psicología humana y necesario para el crecimiento. Existen conflictos de oposición interna, así como los que se experimentan en el mundo exterior que generan tensión. Pero hay algo dentro de nosotros que busca resolver justamente esa tensión. Jung dice que para ser más conscientes es necesario ser capaces de soportar el conflicto. O sea, si se puede soportar la tensión entre los opuestos, de este conflicto puede surgir algo nuevo y creativo, o sea, un patrón arquetípico superior. Esto es interesante porque en la crisis suele darse eso, ¿no? Hay dos situaciones que están opuestas, ¿no? O contrapuestas y que normalmente son vistas así. Sin embargo, la forma de resolver la oposición es la complementariedad. Es decir, cuando vamos hacia ese punto medio donde ambas se encuentran. O sea, resolver el conflicto implica eso, un elemento de síntesis que las integre, porque al fin y al cabo son dos expresiones de algo que es uno. Es igual que el amor y el odio, ¿no? Son parte de una misma, un continuum, por decirlo así, ¿no? Y que la forma en que se resuelven es cuando abandonamos estas posiciones opuestas, duales y hasta radicales para ir hacia ese punto de encuentro de esos dos elementos, ¿no? Que lo manifiesta justamente Jung en este planteamiento. Dice, en la visión de Jung, este algo nuevo y creativo es un símbolo que contribuirá a una nueva dirección que beneficie a ambas partes del conflicto y que sea producto del inconsciente más que del pensamiento racional reflexivo. La imaginación activa, Jung propone un método que él llama el de la imaginación activa, ¿no? Y la imaginación activa requiere, según Gerhard Adler, que fue discípulo de Jung, y lo que definió como una actitud. La actitud tiene tres componentes: emocional, cognitivo y actitudinal. O sea, la actitud es como el umbral entre el pensamiento y la acción, donde ya hay una parte emotiva, o sea, me lleva, ya estoy con cierta animosidad para hacer algo, ¿no? Es la parte emocional, cognitiva, porque es la parte de conocimiento que se conjuga con esta parte emocional en relación a orientarme hacia una decisión y a una acción, ¿no? Y eso ya es el componente, como digo, actitudinal. Mediante esta actitud y disposición psicológica especiales, podemos estar abiertos a los elementos inconscientes que emergen en nuestra conciencia. Veamos un poquito más sobre este tema de la imaginación activa, que es un método muy interesante que propone Carl Jung. La imaginación activa constituye un método que posibilita profundizar en la exploración del inconsciente, personal y colectivo, en ambos, para lograr la individuación. Este término es de Carl Jung, ¿no? Es un proceso de autorrealización y plenitud. En propias palabras de Jung, esta técnica permite llevar a la conciencia los contenidos inconscientes, sueños, fantasías e imágenes simbólicas. Jung resalta que
Tomar en serio lo inconsciente significa brindarle la oportunidad de cooperar con la conciencia, en lugar de contraponerla y de perturbar la conciencia de manera automática, como solemos hacerlo, ¿no? Generándose la tensión. Entonces, este método lo que busca justamente es evitar esas tensiones y posibilitar la autorrealización. Esta técnica fue utilizada por Jung desde el año 1916 y consiste básicamente en un contacto o interacción dinámica de la conciencia del yo, el ego, que ya hemos visto, con una serie de imágenes psíquicas, ¿no? En el plano imaginal, pero estando plenamente conscientes de tal situación. Esa es la diferencia. Como él mismo lo describe acerca de su experiencia, para quienes quieran revisar, el libro rojo de Carl Jung es un documento excepcional. Es producto de 3 años en que Jung decidió penetrar en el inconsciente. Un trabajo muy, muy intenso, muy fuerte, muy difícil, ¿no? Este libro, durante 100 años, la familia de Carl Jung no permitió que se publicara. Recién lo ha hecho hace pocos años. Y ahí está, él escribió toda su experiencia y también están las imágenes, ¿no? Que él pudo captar, arquetípicas, e incluso su familia da testimonio de que alguna de estas entidades se materializaban en la casa, ¿no? Eso es justamente una muestra más de que la imaginación es creadora y puede llegar incluso, y llega como que, ¿no? Algo que nosotros imaginamos, podemos crearlo, como pueden ser los diferentes objetos, ¿no? Artificiales que ha generado la humanidad. Pero en este caso él describe justamente ese proceso, ¿no? Imaginativo, y él dice lo siguiente: en la medida en que lograba traducir mis emociones en imágenes, es decir, hallar aquellas imágenes que se ocultaban tras las emociones, sentía tranquilidad interna. Si me hubiera abandonado por completo a mis emociones, lo más probable es que hubiera sido destrozado. Mi experimento me afirmó en la convicción de lo valioso que es desde el punto de vista terapéutico, hacer conscientes las imágenes que se hallan detrás de las emociones. Este mecanismo justamente es al que el analista James Hillman da una denominación que voy a presentar en la lámina a continuación. Termino aquí destacando que la imaginación funciona en esta técnica como un facilitador del mecanismo autorregulador de la psique, al cual justamente James Hillman llama daimon. Daimon es un concepto de la Grecia clásica que designa una divinidad o espíritu de la naturaleza, intermedia entre los dioses y los humanos. El término hace referencia a un espíritu guía, una personificación, digamos, del destino, o incluso la esencia de un ser. Y es una fuerza interior o voz de la conciencia, ¿no? Que guía a las personas, como en el caso del daimon de Sócrates, ¿no? Ya los que les interese pueden indagar un poco más en esto. Jung sostiene o sostenía que la psique es un sistema autorregulado, como el cuerpo. Autorregulado, esto está en relación incluso con el concepto de Maturana y Varela de la autoorganización, ¿no? Esa es una característica de un ser vivo, se autoorganiza. Esta autorregulación que se da en el caso del cuerpo físico también se da a nivel de la psique, según Jung. La psique se esfuerza por mantener un equilibrio entre las cualidades opuestas, a la vez que busca activamente su propio desarrollo o, como él lo llamaba, la individuación. Para la psicología junguiana, la energía para el desarrollo y maduración de la personalidad emerge de las tensiones o de la tensión de las polaridades internas que nos constituyen.
consciente, inconsciente, masculino, femenino, introversión, extroversión, persona, sombra. Según Jung, la psique posee una tendencia intrínseca a mantener un equilibrio entre las polaridades mediante este mecanismo de autorregulación que, como digo, James Hillman llamaba daimon, y que la Iglesia Católica en realidad asumió a los daimones como daimon, de ahí viene, de esa raíz, demonios, seres enemistados con Dios y con cierto poder sobre el hombre. Aquí debo hacer una precisión personal. El daimon es el que, llamémoslo así, nos señala, nos muestra, nos induce, ¿no?, a hacer aquello que debemos hacer, aunque no sea lo correcto. Lo correcto, podríamos decir, es lo que corresponde hacer según el Dharma, según la ley. Pero como todavía somos seres imperfectos, vamos a tener que ir haciendo, como parte de nuestra experiencia de vida, de aprendizaje y de realización, ¿no? Vamos a tener que hacer cosas que no necesariamente son correctas, pero que son lo que nos es necesario experimentar o vivir. Ese es el daimon. Y es justamente ese algo dentro de nosotros que busca resolver esa tensión. El diálogo con la psique inconsciente a través de la imaginación permite que el mecanismo autorregulador de la psique actúe. Por eso la imaginación en este proceso es un medio para interpretar las señas del destino, ¿no?, de nuestro daimon. El corazón espiritual. Tengo que tocar este tema casi inevitablemente al tocar el tema de la imaginación y más la imaginación creadora. Respecto a este tema, que de por sí ameritaría toda una exposición, solo voy a presentar tres aportes destacados. Sabio francés se reinó en su propósito psicológico pensamiento chino afirma, pero ante todo, de lo que se trata es de revelaciones de orden místico. Su percepción procede de un sentido interno en estado latente para todo ser humano, pero llamado a desarrollarse para la búsqueda intuitiva de la verdad y de la vida interior. Es el corazón espiritual. En su obra La nube sobre el santuario del místico y filósofo Eckhart Hausen se puede leer: ese órgano es el sentido de intuición del mundo trascendental. Y antes de que ese sentido de intuición sea abierto en nosotros, no podemos tener ninguna objetividad de la verdad más elevada. En la apertura de ese sensorium espiritual está el misterio del nuevo hombre, el misterio del renacimiento y de la unión más íntima del hombre con Dios. Lógicamente habla hombre en el sentido genérico, homo. Mientras que el orientalista Jan Herbert concluye: es por ese corazón espiritual que los inspirados, los santos, reciben la luz del Espíritu. Pero como esa luz alude a la esencia de las cosas, ella es difícilmente comunicable a la mayoría de los hombres, para quienes el mundo sensible representa aún la única realidad. Y ya para concluir con estas dos últimas láminas, quiero complementar este tema con una mención al reciente descubrimiento de las neurociencias sobre la coherencia cardíaca. En 1991, el doctor en medicina Andrew Armour demostró que el corazón posee literalmente una mente propia. El corazón posee un sistema nervioso dotado de unas 40.000 neuronas que funciona con independencia del cerebro. El término técnico acuñado para este sistema es sistema nervioso intrínseco cardíaco, más conocido como el corazón del cerebro. El descubrimiento fue tan importante que supuso el nacimiento de un nuevo campo científico llamado la neurocardiología.
Estas señales que van del corazón al cerebro, nos dice Joe Dispenza en su libro Sobrenatural, recorren el nervio vago, continúan directamente hasta el tálamo, que sincroniza la actividad sensorial y motora, llegan al centro de supervivencia del cerebro, la amígdala, encargada de la memoria emocional y toma de decisiones emocionales, y siguen a los lóbulos frontales responsables de la resolución de problemas y toma de decisiones conscientes. Están involucrados, pues, en todos estos procesos y niveles, ¿no? Está relacionado con que el corazón y el cerebro están conectados a través de vías ascendentes y descendentes. Sin embargo, 90% de las fibras nerviosas que los conectan ascienden del corazón al cerebro, ¿no? Y Armour justamente descubrió que estas vías neuronales directas ascendentes envían constantemente y continuamente señales e información que interactúa y modifica la actividad de los centros cognitivos y emocionales superiores del cerebro. Eso implica que si el centro energético de tu corazón está abierto, los centros de supervivencia de tu cerebro, esos que actúan cuando estamos en estrés, ¿no? O con tensión, no pueden tomar el mando y hacerte reaccionar a los factores del estrés y vivir en un modo de supervivencia. Solo con inspirar y expirar de forma voluntaria, lentamente se aumenta la amplitud de la frecuencia cardíaca. En este gráfico tenemos el lado izquierdo la incoherencia y el lado derecho la coherencia cardíaca. Y ustedes pueden ver ahí que esta línea sesgada blanca es la frecuencia y acá está más amplia en el caso de cuando hay coherencia. Gracias a la sincronización entre la respiración y el ritmo del corazón se consigue entrar en coherencia. El Instituto HeartMath de California, Estados Unidos, ha investigado y desarrollado tecnología y herramientas de biofeedback o retroalimentación que relacionan la relajación con la respiración y la frecuencia cardíaca. Según ellos, la coherencia cardíaca está en su máxima eficacia cuando la frecuencia de respiraciones es de 5 a 6 ciclos por minuto, ¿no? Es decir, 10 segundos por ciclo respiratorio, lo que proporciona un aumento óptimo de la amplitud, de la variabilidad del ritmo cardíaco. Y concluyo. Aquí presento a destacados expositores que he tomado como referencia, empezando por Ibn Arabi, sabio musulmán y místico sufí; Henry Corbin, islamólogo y filósofo francés; Carl Jung, psiquiatra y psicólogo que integró el conocimiento y la sabiduría ancestral de Oriente y Occidente y que con relación a la imaginación abrió el camino pues a una comprensión arquetípica del mundo imaginal; James Hillman, psicólogo y analista junguiano, representante principal de la Escuela Arquetipal en Psicología Analítica; Théodule Ribot, psicólogo considerado el fundador de la psicología científica en Francia; y Tom Cheetham, biólogo y filósofo que ha explorado la imaginación creativa y es máximo especialista en la obra de Henry Corbin o Henri Corbin, ¿no? Y acá tengo algunas máximas, por decir así, que resumen lo que hemos visto. Muchas tradiciones la consideran la imaginación como el ojo del alma, el verdadero órgano de visión espiritual más allá de los sentidos físicos. La imaginación está asociada con el llamado tercer ojo o centro ajna o agnia, en sánscrito, mando, orden, ¿no? Es ese centro, el sexto chakra también se le llama, y justamente celebran algunas instituciones el día del Sat Arhat, que corresponde al desarrollo de ese sexto centro justamente. Este centro proporciona la relación con el centro mental superior, que hace posible la percepción sutil, la visualización creativa y la clarividencia completa, nos dice Serreno.
Un correcto uso de la imaginación nos permite cambiar la condición mental asociada con la ansiedad, angustia, dolor, sufrimiento, pesadillas, estrés, rendimiento laboral, etc. Uno de los resultados más importantes del aprendizaje de la imaginación es la atención constante a la vida interior de la psique humana y del anima mundi, ¿no? Término que se utiliza para describir el alma del mundo. La imaginación creadora permite dar forma e imágenes universales o arquetipos, héroes, dioses, símbolos, que funcionan como vehículos de transformación psíquica y potencia creativa. Y casi como para reflexión, según Ibn Arabi, la oración es la forma superior, el acto supremo de la imaginación creadora. Quisiera dejarlo solamente para meditación, pero voy a señalar algo. La frase destaca que la oración no es solo una petición, sino un acto de la voluntad y la imaginación que permite conectar con lo divino y crear o comprender la realidad de una manera superior. Dicen que para orar uno no tiene que proyectarse mentalmente, sino encontrar, por ejemplo, si voy a orar por una persona que está en otro lugar y que está mal de salud, ok, la busco dentro de mi corazón, dentro de mi alma, como se le quiera llamar, y ahí oro. Pero no es pedir, sino que se haga la voluntad superior. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gustavo Ruiz por su ponencia. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Doctor Gustavo, ¿qué papel juega la imaginación en la resolución de problemas complejos versus la creatividad artística? Sí, la imaginación ha tenido prácticamente tuvo una gran acogida en la época del Medioevo y el Renacimiento, y la etapa también de la Ilustración, y fue prácticamente en el campo del arte, ¿no? Cuando se habla también, por ejemplo, temas como la armonía, se asocian básicamente a la música, ¿no? Entonces es como que a veces el desarrollo del conocimiento o del pensamiento humano, la fragmentación, la separación, el reduccionismo, las diferentes especialidades, hacen que ciertos elementos se pierdan, otros que se conserven, dependiendo mucho de los intereses, si el interés es más de tipo académico, o si es de tipo filosófico, o si es de tipo psicológico. Entonces, en este caso, si nosotros pensamos en la imaginación creadora, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta ese proceso que hubo desde los inicios en el- Grecia clásica para los helenos de fantasía, ¿no? Porque ahí surge el concepto de fantasía, que después se transforma en imaginación cuando ya pasa de que fantasía está asociado con la producción de los fantasmata, y esta palabra ya no tiene tanta acogida y cambia por la imago, ¿no? O imagen. Y a partir de ahí es que ya queda la imaginación con mucho mayor preponderancia. Sin embargo, Carl Jung utiliza el concepto de fantasía todavía, porque como en toda la disciplina, en todos los campos del saber, se trata de precisar bien cómo se usa cada concepto, porque hay muy diversos autores, ¿no?, que lo usan de muy diferente manera. Entonces simplemente hay que precisar cómo está siendo considerado, ¿no? Y por eso es que a lo largo de la conferencia he buscado justamente precisar. Ok, el tema de la complejidad. Eso es muy importante porque justamente el mundo es complejo, ¿no? Complejidad implica el mayor número de elementos. Eso es complejidad. Y la evolución del mundo está en función de cada vez mayor complejidad y cada vez mayor orden, ¿no? O sea, los sistemas más complejos requieren mayor orden.
para ser mantenidos ya sea estable o en equilibrio. Entonces, igual, por ejemplo, un átomo tiene ciertos componentes que tienen cierto orden. Las moléculas, los organismos, cada vez más elementos. Actualmente en el mundo tenemos aspectos sociales, políticos, económicos, espirituales, culturales, de todo orden, y todos esos elementos, por ejemplo, están en crisis ahora, ¿no? Ya que se habla de justamente cómo solucionar problemas. El problema es que la imaginación se ha perdido. O sea, ¿por qué razón? Porque lo que se plantea ahora es un sistema que no todavía es condicionado por el paradigma que establecieron Kepler, Galileo, Newton, de el mecanicismo. O sea, somos máquinas, no somos considerados organismos, ¿no? Y eso es una gran diferencia, porque hasta en la propia medicina, ¿no? Se va considerando, es como que el cuerpo humano es un conjunto de un corazón, dos pulmones, un hígado, pero si nosotros ponemos todos esos elementos sobre la mesa, no van a ser un organismo, ¿no? Si no tienen un orden, si no tienen un patrón que los integre. Y Gregory Bateson decía, se elimina el, el patrón que conecta y se está perdiendo la calidad, ¿no? Entonces, si queremos rescatar realmente la calidad en nuestras vidas, en las empresas o las organizaciones, en la educación, en todo orden, necesitamos referentes. Y esos referentes son lo que Platón llamaba las ideas, las formas del plano ideal. Esas son las que justamente constituyen el ser de las cosas. Entonces, este patrón arquetípico ideal es el que determina lo que está aquí en potencia de ser. Pero si lamentablemente, como digo, el sistema, las técnicas, los métodos no nos ofrecen esa posibilidad de desarrollar nuestro potencial para llegar a esa condición ideal que debe ser justamente captada por la imaginación, se limita muchísimo porque simplemente estamos siendo buenos técnicos o personas muy habilidosas, ¿no? O incluso cada vez más ahora no estamos desarrollando la inteligencia natural, sino la inteligencia artificial, que ni siquiera es casi inteligencia, estoy hablando propiamente, ¿no? Bien. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen las experiencias previas en la capacidad de generar ideas imaginativas verdaderamente originales? Es el punto, la última palabra que acabas de utilizar, o el último concepto, es el que define prácticamente, porque la imaginación reproductiva es la que se basa en la memoria, en experiencias previas, ¿no? Que nos llevan a cierta, mediante este proceso de imaginación, nos llevan a cierto tipo de resultado, de conducta o de procedimiento. Sin embargo, la imaginación creadora es la que genera ideas originales, justo a lo que hacía mención, ¿no? Es Sí. llegar a este punto, a este nivel de las ideas, es muy difícil, porque se requiere haber pasado por un buen pensamiento crítico, que es razón reflexiva, ¿no? Pero de un orden incluso superior, porque uno puede hacer mínima reflexión, pero cuando ya uno llega a un nivel de alta reflexión, está en un nivel superior de la razón reflexiva, pero después de eso viene la intuición, que es la suprema razón, y esa es la que nos permite el acceso hacia el mundo ideal, hacia el mundo de las ideas. Diríamos que la imaginación usa de la intuición, porque no es que sean parecidos o semejantes, no. La imaginación usa de la intuición para acceder a ese dominio del mundo ideal, como lo concebía Platón. Increíble. Me gustó mucho este concepto. Ujú. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se diferencia la imaginación creadora de la imaginación reproductiva en la práctica cotidiana? Claro, si nosotros nos ponemos a pensar en
la forma en que estamos viviendo, ¿no? Hay un libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Kahneman ha sido premio Nobel de Economía hace pocos años. Y él escribió este libro, Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Y hace referencia a lo que se llama el sistema uno y el sistema 2. El sistema uno es prácticamente la respuesta automática cuando nosotros experimentamos algo en la vida cotidiana, cualquier cosa que sea, sea que veo algo que me interesa o que quiero comunicarme con cierta persona o aparece cierta persona, automáticamente yo voy a generar ciertas imágenes y cierto pensamiento. Ese es lo que él llama intuición. Discrepo humildemente con el premio Nobel, pero me estoy basando en lo que mencionan grandes pensadores que han trabajado justamente con el tema de la intuición, ¿no? Y la intuición es espontánea, es directa y verdadera, ¿no? O sea, la intuición no se equivoca. Lo otro es corazonada, algo que me parece que podría ser, pero no es eso intuición. Entonces, quisiera hacer primero esa división o esa distinción importante, porque cuando, como digo, vivimos las experiencias cotidianas, lo primero que surge es esta reacción, llamémosle así, en que lo que hace es justamente evitar el pensar, es la reacción más inmediata para, digamos, atender cualquier emergencia, situación que se dé lo más rápido posible. Pero si tengo el tiempo, ok, debo agregarle a esto la segunda fase, que es lo que llama el sistema 2 y es el pensar reflexivo, ¿no? Ahí es donde ya uno tiene que detenerse, ¿no? Y algo interesante es que la conclusión que se saca de estos procesos es que para pensar hay que detenerse. Supongamos que estamos trotando, ¿no? Y yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuánto es 2 más 2? 4 y seguimos tratando. ¿Cuánto es 2 por 3? 6 y seguimos tratando. Pero si yo pregunto es ¿cuánto es 18 por 27? No, tiene que parar. No hay forma de que se responda a eso trotando, ¿no? Salvo que estemos con algún genio, ¿no? Pero en el promedio de las personas, no, ¿no? Entonces, el, eso que es pareciera ser algo tan simple, el problema de la vida cotidiana actual es que es demasiado acelerada, ¿no? E incluso la información, el internet y todo, la comunicación es demasiada información y demasiada información genera incertidumbre, ¿no? Porque no es solamente que poca información genera incertidumbre, mucha información que no puedo procesar genera incertidumbre, ¿no? Entonces, en estos tiempos es un serio problema esa dinámica, ¿no? De rapidez y de acelerar y todo, que en realidad no es casual, es realmente los grandes intereses del mundo no les interesa que las personas piensen. Y por lo tanto, ya tengo que estar aquí, tengo que ir allá, tengo que comprar lo otro, el partido, la otra cosa, que tengo que salir, el gimnasio. O sea, el hecho es que no paro. Y como decía Pascal, si no recuerdo, si recuerdo bien, decía, el problema es del ser humano en la actualidad es que no puede estar solo en su cuarto. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno está en su cuarto, o sea, ya pues lo conoce de memoria prácticamente, ¿no? Entonces, y si no está con distracción de radio, televisión o otro tipo de distracción, simplemente tienes que, es como que baja la mente, no tiene elementos distractores y va a aflorar el inconsciente, que es lo mismo que pasa cuando uno va a dormir, ¿no? O cuando va a meditar. Se aquieta esa actividad, ¿no? Y aflora el inconsciente. Y el ser humano en el inconsciente personal, como lo llama Jung, ahí está todo lo que el ego no quiere ver,
todo lo que el ego no quiere reconocer, todo lo que el ego le molesta, le incomoda o le causa ansiedad o angustia, lo que sea, todo eso el ego no lo deja pasar a la conciencia, ¿no? Entonces, mientras estamos en la vigilia, trabajando, lo que estamos haciendo es distraernos. Solamente cuando uno para, se detiene, aquieta la mente, es donde ahí permite que aflore eso que Jung llamaba en el proceso o en lo que es el método de la imaginación activa, es justamente que podamos confrontarnos con esas tensiones internas, ¿no? Psíquicas, pero él dice conscientemente enfrentarlas y tenemos que ahí poner en acción la imaginación, ¿no? Creadora, porque la imaginación creadora nos permite el contacto con los arquetipos universales y cuando esos arquetipos universales entran en diálogo con estas emociones, estos afectos, que están en tensión, este patrón superior ayuda, lo complementa, complementa la emoción y al mismo tiempo resuelve la tensión. Y eso permite la autorrealización, lo que Jung llamaba la individuación. O sea, dejar de ser persona para pasar a ser individuo, no dividido. La Ujú. siguiente pregunta, según su perspectiva, ¿la imaginación creadora es una facultad innata o se puede entrenar y desarrollar? El Homo sapiens, diríamos que es el título que se ha ganado, ¿no? Eh, Al pasar de la condición animal, ¿no? Perdiendo un poco el instinto que le ha permitido ganar la razón, ¿no? Y pensar. Entonces, en realidad, Homo sapiens está definiendo el ideal del ser humano, ¿no? O sea, llegar a ser un hombre sabio. Y ese hecho hace que en realidad condiciones, características, facultades son potenciales que tenemos que están por ser llevados a acto. O podríamos ponerlo aquí. Aquí está la potencia y esto tiene que llegar a ser acto, o sea, entrar en vigencia. Y el ejemplo que he usado en algún momento es, tenemos una semilla de palmera, ok, ahí está la palmera en potencia. Y esta va a llegar a ser palmera, ¿no? Ese es el acto. Cuando nosotros vemos esto, tenemos entonces aquí una serie de condiciones y de posibilidades, ¿no? Que tenemos que activar, despertar, ¿no? Poner en acción. Y entre ellas está indudablemente la imaginación como una de las facultades o potencias más elevadas. Entonces sí, diría que sí, está en potencia y necesitamos ponerla en acción para ayudar a llegar a ser lo que nos corresponde ser. ¿Cómo se relaciona la imaginación creadora con el inconsciente, los símbolos o los arquetipos? Gracias a la mente de Carl Jung y a su experiencia, porque él no fue solamente un teórico, no fue un académico, él dedicó entre 3 y 4 años de su vida a penetrar en el inconsciente. Y fue una experiencia muy dura para él. Tuvo problemas emocionales, incluso algunos que él incluso pensaba que estaba perdiendo la razón. Incluso en algún momento casi intentó suicidarse, ¿no? O sea, fue una experiencia muy, muy fuerte la que él vivió. Y el libro rojo de Carl Jung es justamente la que muestra todo eso, o el que muestra todo ese proceso, ¿no? Entonces, él, claro, sería interesante tener el gráfico que hemos visto de la mente humana, donde está arriba el consciente en el semicírculo superior, después la franja del inconsciente personal, y aquí abajo está el inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo está lo que son esas imágenes, ¿no? Que Jung después llamó arquetipos, finalmente, en su obra, ¿no? Y esos arquetipos son inconscientes, ¿no?
Entonces, lo que él dice es que pues, mediante el proceso justamente de la imaginación activa, es ayudar a que podamos nosotros activar esos elementos inconscientes, pero no solamente en el sentido de que ya nos lleguen las imágenes, sino que eso tenemos que llegar a prácticamente materializarlo, concretarlo. Su familia dice que él, cuando estaba en este proceso de penetración en el inconsciente o descubrimiento de su inconsciente, él se materializaban entidades en su casa, ¿no? Y eso, por eso digo, o sea, es que la imaginación es creadora. O sea, tenemos que, desde el punto de base, de partida, tenemos que tener claro que esos elementos arquetípicos son justamente los que son iguales para toda la humanidad. O sea, para todos nosotros ese inconsciente colectivo es común, ¿no? Pero es aquello que tenemos que activar, hacer aflorar, ¿no? Sacar del inconsciente y al mismo tiempo, ¿no? Eso es mediante la imaginación logramos eso, pero a partir de ahí es donde ya tenemos que plasmarlo. Es como ahí entra el proceso creativo, ¿no? Que es la parte de llevar algo a la realidad, ¿no? Como dice, entre el pensamiento y el ser, ¿no? O sea, llevar a plasmar todas esas ideas, ese mundo ideal, esos arquetipos, ¿no? En función del proceso de individuación, de sanación, sobre todo de sanación, porque Jung ya desarrollo este método justamente para poder ayudar a que estos conflictos emocionales y esos conflictos afectivos, e incluso otro tipo de traumas o problemas mentales, pueden resolverse, dice él, si logramos activar las imágenes y hacemos que esas imágenes dialoguen. Esa es la palabra que él usa, dialoguen, ¿no? Con las emociones. Él dice, tengo yo las emociones, ¿no es cierto? Y tengo eso que me genera conflicto, me genera problemas, esas tensiones internas. Ok, cuando tengo la imagen arquetípica, ¿no? Me permite captar ese arquetipo, tengo que poner a dialogar a los dos. Él dice así, tienen que dialogar. Y en principio, el ego no debe tener ningún comentario mientras que la emoción está interviniendo. Solo después de que la emoción ya se expresó, uno puede entrar a un proceso crítico, ¿no? Que después de eso va a venir el complemento del arquetipo o de la imagen, ¿no? A vincularse y ahí es donde se resuelve el conflicto, la tensión y se unifica, se logra lo que se llama el conflicto de opuestos, se resuelve en complementariedad. ¿Cómo utilizar la imaginación creadora en el proceso de sanación de experiencias pasadas? ¿Cómo? Ok. Cuando decimos cómo estamos hablando de estrategia, ¿no? O sea, Oh. básicamente de eso se trata. Entonces, las experiencias previas, ahí también tenemos que relativizar un poco, porque estamos hablando, digamos, para quienes piensan que esta vida es la única, tendría que haber una respuesta. Y para quienes consideran que hay otras vidas previas, ¿no? Tendríamos que considerar esas opciones, ¿no? Sabemos que hay un estudio muy interesante de Wheaton y Fisher, un libro que escribieron, La vida entre las vidas, donde ellos señalan justamente porque ellos hacen hipnosis con sus pacientes y los hacen retroceder a una vida anterior, ¿no? El- pero una de sus pacientes le describe el proceso entre una vida y otra vida, ¿no? Y detallan ahí que hay tres etapas. La primera etapa, que es donde uno ve su vida como una película. Personalmente viví esa experiencia, una ocasión que casi muero en un barranco, en una playa. El- y yo vi mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero él dice que a diferencia de eso,
Cuando uno muere, no solo ves tu vida, sino que sientes todo lo que provocaste. Por lo tanto, ahí estás tomando lo que se denomina el karma, ¿no? He hecho esto, lo tengo que saldar. Y al mismo tiempo, en la segunda etapa es donde comprendo de que así como tengo que saldar lo anterior, tengo que buscar las oportunidades para continuar mi perfeccionamiento. Y con esas dos etapas paso a la tercera, que es donde cada quien planifica su próxima encarnación. Entonces, no es, Señor, ¿por qué me mandaste? No, ¿por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó esta sociedad? No, uno ha escogido. Y depende del grado de planificación que uno hace, las opciones de vida que pueda tener, ¿no? Entonces, digo esto porque cuando se hace mención a las experiencias previas, como digo, nos estamos refiriendo a experiencias previas porque hay personas que se ahogaron, murieron ahogadas en una vida anterior y a veces mediante hipnosis justamente logran llegar a ese punto y mediante eso logran resolver el conflicto que tiene la persona en esta encarnación, ¿no? Entonces, es esos elementos, como digo, que en estos casos son terapeutas o psiquiatras o psicólogos que hacen el tipo de trabajo, pero el ser humano tiene la posibilidad. Uno de los aspectos en los cuales se aplica la imaginación activa y que lo pone como condición Carl Jung, es que cuando ya no funcionan los sueños, se usa la imaginación activa. Porque mientras tanto, y él lo pasó, él dijo, ya mis sueños no me podían ayudar a resolver los conflictos que tenía. Y pasó por eso al método de la imaginación activa, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, hay sueños que son frutos de experiencias pasadas. Tengo una reunión de directorio donde de alguna manera me atacan y en la noche voy a soñar que me persiguen perros. O sea, simbólicamente se está dando esa representación de lo que he vivido. En otros casos son sueños que son frutos de nuestras aspiraciones, anhelos, ¿no? Lo que quisiéramos lograr. Ese es otro tipo de sueños. Y hay los sueños que son premonitorios, que propiamente uno se adelanta en el tiempo, ¿no? Entonces, él aquí ha asociado un poco en esta respuesta los diversos elementos que se planteaban, los arquetipos, ¿no? El símbolo, y como lo hemos dicho en la conferencia, los símbolos son un elemento fundamental, diría que casi el elemento que nos toca trabajar cuando se habla de imaginación, porque tiene un potencial infinito el símbolo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener o poder ir más allá, más allá, más allá. Y claro, en algunos casos, eh, por ejemplo, eh, Petrarca, o Dante, ¿no? Cuando plantea a Beatriz, o sea, él veía en esa mujer lo mismo que hace Ibn Arabi en sus poemas sobre el amor y sobre la belleza y sobre la mujer, ven a Dios en la mujer, ¿no? Y prácticamente esa es el icono, ¿no? Que voy a realizar o sea, ya no es solamente la parte física, porque tres son los trascendentales del ser, o sea, los atributos del ser, por llamarlo así: verdad, bondad y belleza. Lo que es verdadero y bueno es bello. Entonces, una mujer que es verdadera y buena es bella. Ah, Gracias. muchas gracias. Agradecemos al doctor Gustavo por su ponencia. Y queremos agradecer a todos ustedes por su compañía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, a darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, canal de Telegram @GFU Studio, correo gfu.studio@gmail, y nuestra página web www.granfraternidaduniversal.org. Los esperamos el próximo lunes cuando tengamos un tema igual de gran interés. Hasta entonces, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Gustavo. Buenas noches. Gracias.